Otra vez la asamblea se volvió Chernóbil por tanta radioactividad. Así que pónganse cómodos porque estos desvergues nucleares no paran en el cuadrilátero legislativo. ¡Familia, ya empezó la novela! Las víboras radioactivas, digo, las diputadas de la oposición, la bailarina Ortiz y la Marcela Villabul, nuevamente sacaron sus lenguas viperinas en la plenaria y les tiraron a matar a los diputados de Nuevas Ideas. No dan gloria a Dios. La Yajaina Ortiz criticó fuertemente el sistema de salud pública y el huracán Villabul, más colérica que nunca, criticó los numerosos préstamos aprobados en la asamblea. Además, criticó a la DOM y les dijo hipócritas y chancletudos a los de la bancada Cian por estar haciendo lo mismo que antes criticaban. El peor enemigo de Nuevas Ideas es en Nuevas Ideas del pasado. Sin embargo, los diputados William Soriano y Suezi Callejas salieron a defenderse y a decirles a la oposición que son unos grandes cínicos por estar exigiendo que arreglen en 6 años lo que ellos destruyeron en 35 años. Pero ustedes también ya llevan 7 años en el poder. 7 años, casi van a igualar lo que el FMLN gobernó, y aún hoy por hoy el sistema de salud deja mucho que desear para el pueblo salvadoreño. Porque ellos quieren que en 6 años y medio nosotros podamos reparar lo que ellos votaron en 35. Ve qué bonito. Y en las calientitas de hoy sigue la zurrazón de los detractores del presidente Bukele. Los hermanos Martínez del Faro han de estar metiéndose más perico con estas noticias. Porque más movimientos bukelistas se siguen organizando en varios países de Latinoamérica. El líder del movimiento bukelista en Colombia propone un foro en El Salvador para seguir propagando las políticas de Nayib Bukele en todo el mundo. ¿Cómo les quedó el ojo? Quede mínimo como un múltiplo, verbo to be, ice, frío, hielo. Además, el presidente Bukele anunció el pago anticipado del aguinaldo en el sector público como medida para dinamizar la economía nacional. No tengo dinero ni nada que dar. Soy José Valladares y este es un nuevo episodio del show de José YouTuber, noticias de otro nivel. Te las pudieron haber contado antes en todas partes y en todos los canales, pero nadie te las cuenta como José YouTuber. ¡Comenzamos! El show de José YouTuber, noticias de otro nivel. De vergue. Soltala, Erika, soltala. Presto barbas ahora, se mata vieja chuta. ¡Dictador! Baja la cámara y te vas a defender conmigo. ¿Cuántos días se habla? Aquí se armó la casa de puta. Señores, saquen las palomitas porque hubo un nuevo desvergue radioactivo en la asamblea. Parece que los diputados no se dan ni una semana de respiro con estas clásicas tiraderas que hay entre ellos. Así que acomódese bien en la silla porque esta guerra de talegazos entre las diputadas de la oposición y los diputados de Nuevas Ideas está más entretenida que los realities de Televisa y de TV Azteca. Acá no se gana, pero se goza. Es mi programa favorito. Y es que no hay plenaria en que no haya fuego cruzado y en la que no vuelen las pelucas, porque definitivamente el Salón Azul se ha convertido en un ring político en donde todos se tiran las poison drops y llegan solamente a darse riata. De vergue. Y las que se pusieron los guantes de boxeo esta semana fueron obviamente las diputadas viperinas de Claudia Yajaina Ortiz y el huracán Villabul, que se le fueron con tocho morocho a los diputados de la bancada Cian. Por su parte, la diputada de Vamos, la bailarina Ortiz, arremetió nuevamente contra el gobierno del presidente Bukele, criticando el sistema de salud pública y la reciente creación de la Red Nacional de Hospitales, porque según la bailarina Ortiz y un nuevo sindicato de médicos, el gobierno lo que quiere es privatizar el sistema de salud. Importante decir que nuestro sistema de salud actualmente está enfrentando graves riesgos. ¿Quién dice? Los riesgos especialmente derivados de la aprobación de la ley de creación de la Red Nacional de Hospitales, una red que tomará
la red hospitalaria pública de El Salvador y la va a sacar para darle nueva normativa, nuevas leyes. ¡Qué terrible! ¿Cuáles son los riesgos de esto? El riesgo, según lo dice CONADESA, es la privatización funcional del sistema, al permitir que se transfieran los hospitales públicos a una entidad autónoma que a su vez se le ha autorizado la capacidad de concesionar servicios y contratar de manera directa, sin licitación. Esto, entre muchas otras cosas, muchos otros aspectos, les insto a escuchar a estos sectores, a que su gobierno escuche. Y abre un diálogo también amplio con los diferentes sectores para poder reconstruir nuestro tan golpeado sistema de salud. Sí, de gobiernos anteriores, sí, de décadas anteriores, pero ustedes también ya llevan 7 años en el poder. 7 años, casi van a igualar lo que el FMLN gobernó y aún hoy por hoy el sistema de salud deja mucho que desear para el pueblo salvadoreño. Ay, cómo chingas. Pero la diputada Sueci Callejas no se quedó callada ante las críticas de la bailarina Ortiz y les dio una buena papeada a las opositoras, porque como siempre solo son boca exigiendo un sistema de salud perfecto, cuando todos sabemos que los gobiernos anteriores nos heredaron un sistema paupérrimo y hasta dejaron el Hospital Rosales convertido literalmente en un nido de ratas. No quejándonos ni mintiéndole al pueblo salvadoreño como si el sistema que estaba antes era perfecto, era lo máximo y ahí había de todo. Médicos de calidad, enfermeras de calidad, medicina, hospitales de calidad, aparatos. Este sistema se está reconstruyendo ladrillo a ladrillo. Cada persona que trabaja en el sistema público de salud está poniendo de su parte y se está redirigiendo la verdadera atención, porque el sistema de salud público en ningún país es para beneficiar a los médicos o al personal de salud, es para beneficiar a la población, en este caso a la población salvadoreña. Y ese sistema que se heredó es paupérrimo y por eso mismo los cambios, aunque no le gusten, son necesarios. Le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Para reconstruir a veces hay que tirar y eso es lo que estamos haciendo. Es más, yo hace poco en el desfile del 15 de septiembre bajé caminando hasta donde ahora está el nuevo Hospital Rosales. Y yo de verdad que lo vi, me paré enfrente de ese nuevo Hospital Rosales y dije, ¿de qué se queja la oposición? ¿Cómo pueden estar extrañando el hospital lleno de ratas que teníamos? ¿Cómo pueden? Y ayer estaba viendo una publicación del señor presidente, mentiras, ahora en la mañana la estaba viendo, la publicación del señor presidente donde está inaugurando un puente. Y él dice, es interesante cómo la oposición, cuando no puede refutar con hechos y criticar con hechos, simplemente se fija en lo que no está listo todavía. Porque ellos quieren que en 6 años y medio nosotros podamos reparar lo que ellos votaron en 35. Porque para nosotros el tiempo tiene que ser el doble de rápido. Pero fíjense que destruir es más fácil que construir. Entonces, si ustedes destruyeron en 35 años a sus anchas, déjennos construir en menos, en 8 años va a ser porque las próximas elecciones son en 2027. Déjennos construir en 8 lo que ustedes tiraron y derrocharon y se robaron en 35. Aplausos, por favor. Vaya babosada, es que ahora resulta que la oposición se la lleva de exigente. Y lo peor es que los mismos areneros y frentudos que dejaron todo hecho miércoles, las escuelas destruidas, sin techos, sin pupitres, sin paredes, y los hospitales abandonados sin camas, sin medicinas y sin equipos, ahora son los que ahora andan de exquisitos, tronándole los dedos al gobierno para que terminen ya lo que ellos dejaron destruido. Hágame usted el favor. ¡Sinvergüenza! Pero como siempre, varias gente tiene amnesia. Ya no se acuerdan que Arena y el FMLN pasaron añales negociando entre ellos bajo la mesa para aprobar el préstamo para construir el nuevo Hospital Rosales. Pasaron años y años discutiéndolo y nunca daban los votos porque obviamente querían sacar sus maletines negros. Mientras el pueblo salvadoreño pagaba las consecuencias de un Hospital Rosales que estaba a un terremoto de caerse y que ni camillas tenía
ironía, el mismo chino trompudo fue el que dijo que Arena y el Frente pasaron 4 años negociando bajo la mesa para aprobar ese préstamo. Desde el 2015 al 2018 pasaron negociando mientras el pueblo no tenía ni salud, ni seguridad, ni nada. ¡Qué paloma! Y luego, cuando por fin se pusieron de acuerdo para aprobar los fondos, salió cara de nuégado diciendo que ya tenían el pisto para construir el nuevo Hospital Rosales, y salió Tortugón Ortiz con los areneros a la par diciendo que ya estaban listos para cambiar la infraestructura de salud de este país. ¿Y qué pasó? Oh, sorpresa, nunca lo hicieron porque se pasaron años negociando, pero al final todos sabemos que se terminaron hueveando el pisto. La construcción del Hospital Rosales. Es nuestro gobierno, el FMLN, el que presentó la iniciativa en el año 2015, se trajo a la Asamblea Legislativa, pasó a la comisión respectiva, se aprobó la primera etapa, pero luego cuando ya se iba a aprobar el préstamo se requieren 56 votos. 4 veces a partir del 2016 ha bajado al Pleno la propuesta y no obtuvo los 56 votos. ¡Qué hijo de puta! Manifesté mi deseo de apoyar el préstamo para el Hospital Rosales. Que sientan que de verdad valió la pena el esfuerzo que se ha hecho en esta Asamblea Legislativa y el esfuerzo que hemos hecho justamente para aprobar este crédito. El vicepresidente de la República, la ministra de Salud, llegaron hasta el Pleno para ser parte de esta aprobación. En realidad gana la familia salvadoreña. Esta es una gran noticia y sin lugar a dudas este es uno de los legados sociales en materia de salud más importantes que dejamos y que deja el presidente Salvador Sánchez Serén. Para que al final los salvadoreños sientan que de verdad valió la pena. Y en la reforma de salud, la mayor inversión en este año y medio es en mejorar los hospitales. Muchos hospitales se han reconstruido y además llevar equipos más modernos. Y para el próximo año estamos ya con los recursos prometidos, vamos a construir el nuevo Hospital Rosales para todo el país, es un hospital nacional. Va a tocar todo lo que tiene que ver con mejoramiento de infraestructuras, especialmente en infraestructuras claves, como es el renovado Hospital Rosales que vamos a tener, con una inversión de $80 millones. ¡Qué hijo de puta! Vaya, todo eso ya se les olvidó a los areneros. Y un montón de bichos pasmados de TikTok que ignoran la historia se ponen a comentar babosadas. La misma Marcela Villabul ya no se acuerda que sus colegas pasaban haciendo esos chanchullos bajo el agua con los frentudos. Solo daban sus votos a cambio de maletincitos negros. Y así pasaron años y años perdiendo el tiempo en las comisiones, como les gustaría que fuera hoy, jugando con la salud del pueblo, que en aquellos entonces estaba sin hospitales, sin escuelas y siendo acribillado todos los días por los mareros. Qué bonito pasado al que muchos pasmados quieren regresar. Son pasmados, pues. Ahora resulta que la Marcela Villabul pasa criticando que mucho préstamo y que el gobierno no hace nada, cuando va a ser el primer gobierno después de no sé cuántos años que por fin va a reconstruir el Hospital Rosales, que ellos en 30 años nunca lo arreglaron porque se huevearon todos los préstamos. No sé, me indigna. Por lo menos estos prestan, pero se ven las cosas. Mientras que los areneros y los frentudos prestaban para escuelas, prestaban para hospitales, pero prestaban y se lo embolsaban todo. ¡Puta, qué ofertón! Y ahora se la llevan de jueces, de dueños de la moral, de dueños de la ética y exigiéndoles a los otros que rindan cuenta. Hipócrita. Pues precisamente en esta batalla radioactiva, la Marcela Villabul se les fue con todo a los de Nuevas Ideas y les dijo que ya dejen de poner excusas, que ya llevan 7 años en el gobierno y que no han hecho ninguna obra con tanto préstamo, que lo único que han hecho es hacerse los bigotes con ese dinero y que pasaron de ser unos chancletudos a ser unos magos con propiedades, apartamentos y andar de viajecito en viajecito, y que por eso el pueblo ya no va a votar por ellos en las próximas elecciones. Se puso brava la Marcela. La excusa que 7 años no son suficientes. 7 años que son gobierno, pero cuando fueron miembros del FMLN no los cuentan. No te enojes, porque me estás viendo con cara de enojo, te estoy diciendo la verdad. Al que le quede el zapato, que se lo ponga. Hoy sí vengo bélica, mira. ¿Le gusta hablar de antes? Ya los quiero ver reconstruir un país después de una guerra.
Los quiero ver reconstruir un país después de una guerra y lo que costó volver a hacerlo andar. Uy, sí, claro. ¿Cuántos millones se han endeudado este gobierno en 7 años? Más de 31.000 millones. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Es la de no parar. Y está bueno cuando se hacen obras para la gente. El problema es que cuando se les piden que rindan cuentas no quieren rendir. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Y peor que eso, venir a excusarse en el pasado cuando son miembros del pasado, vienen del pasado y lo único que hicieron fue cambiarse el color de la camiseta. En 7 años no podemos hacer nada, dicen. Cuando algunos de ustedes fueron a entrevistas, incluso a alguien de ustedes en el canal 21, ahí está el video, como ustedes usualmente nos mandan a la gente para que vaya a revisar, vayan a ver la entrevista en el canal 21, a donde dice que ya no hay excusas para seguir diciendo que las cosas de antes fueron mal hechas y que ahora ustedes por eso no pudieron hacerlas bien. Ahora que la población salvadoreña puede revisar que el peor enemigo de nuevas ideas es en nuevas ideas del pasado, porque en las entrevistas se comprometían a no ir de viaje, en las entrevistas se comprometían a que iban a presentar informes, que iban a hacer, que iban a pedir que se dieran informes de dónde andaban. Se da cuenta la población que andan fregando porque la misma gente les toma videos, salen con cartitas bayuncas diciéndoles que fueron invitados, después se van a China, se van a otros países, nadie sabe dónde andaban. Y como les dije la semana pasada, vienen mintiendo aquí, haciéndose pasar como que están presentes en la sesión plenaria. Yo sí soy su nana. Se vuelven magos, tienen el montón de casas, ranchos, y han sido más pobres que nadie. O quizás a puro diezmo de la iglesia han logrado hacerse millonarios porque eran nadie, chancletudos. Y hoy, Dios mío, con las mejores marcas, los mejores trajes y con el gran garbo le vienen a gritar aquí a uno, como que si uno no sabe de dónde vienen. Sinvergüenza son, magos. Sigan echándole la culpa al pasado, sigan. Y síganse queriendo lavar las manos de culpas de cosas que ustedes no hacen bien. Es Adón, no sirve. Pues el diputado William Soriano no se le quedó callado al huracán Villabul y le dijo que el gobierno del presidente Bukele, a diferencia de los gobiernos anteriores, está usando el dinero de los préstamos para realmente hacer obras para el pueblo, como el nuevo Hospital Rosales que ellos nunca hicieron, que están remodelando todas las escuelas como ellos nunca las remodelaron, que han hecho cientos de carreteras, no como ellos que lo único que nos heredaron fueron deudas y deudas y deudas. Un país destruido, un país violento, porque resulta que ellos utilizaban los préstamos para dárselo a los mareros. Ve qué bonito. Y ahora son los primeros en criticar el endeudamiento del país, cuando ya sabíamos que estábamos endeudadísimos desde hace muchos años por todos los préstamos que hizo Arena y el Frente, con la pequeñísima diferencia que el pueblo salvadoreño con esos préstamos del pasado nunca vio una obra. La única obra que vimos todos fueron las chichas de la Michi, que son patrimonio nacional. El gobierno de la República de El Salvador, liderado por el presidente Bukele, ha triplicado la inversión en educación que hacían los gobiernos de Arena y casi ha duplicado la inversión en educación que hacían los gobiernos del FMLN. Cientos de cárcavas, proyectos nuevos, aeropuerto, infraestructura productiva que se está construyendo en este gobierno. Y esto se los traigo al presente porque es bien fácil agarrar un teléfono y decir, miren, allá no ha ido el gobierno del presidente. ¿Qué están haciendo con el dinero de la gente? Van a decir otros. Pero no quieren ir a visitar los cientos de obras que se están construyendo en este momento en el país. No, ahí se les van los datos del teléfono. Ahí no tienen espacio en el almacenamiento del teléfono para grabar y publicar. Claro, es que no les gusta aceptar que el gobierno del presidente está haciendo lo que ellos no hicieron. Así se habla. Si así como critican, ayudan, vamos a ver si es cierto. Continuamos con el programa de reconstrucción de escuelas diarias. Pero no podemos hacerlo en un día. Recuerden, más de 100.000 millones de dólares en presupuestos y deudas tuvieron los gobiernos anteriores
¿Y qué nos dejaron con ese presupuesto y deuda? Un país completamente a merced de las pandillas y con gravísimos problemas de infraestructura pública. Ya no se diga de educación y de salud. Vaya babosada, ahora sí se desató la telenovela entre estos diputados, que se nota que se quieren mucho. Dicen que afuera de la asamblea hay un rotulito que dice: ofrecemos excelente ambiente laboral. Ay, ajá. Si dicen que solo al entrar al Salón Azul se siente aquella radioactividad, aquella mala vibra, más tóxica que Chernóbil, con tanto amor que destilan entre ellos. Veneno rancio, ¿verdad? Como les digo, una de las mayores críticas que se le hace al gobierno actual es que mucho préstamo. Pero miren, la lógica es, si los préstamos se traducen en obras y en resultados visibles, los préstamos no son un gasto, son una inversión para nosotros mismos. Solo hay que hacerle una recordadita a todo el mundo que dice que mucho préstamo. Este gobierno, para empezar, acabó con la delincuencia, construyó una mega cárcel, reforzó a la policía y al ejército, ha arreglado un sinfín de carreteras, está reconstruyendo las escuelas prácticamente desde cero, y es el único gobierno que va a entregar un hospital Rosales de primer mundo. Y falta mucho por hacer. Si yo no digo que seamos un país perfecto, hay un montón de necesidades, un montón de problemas, un montón de calles en mal estado, pero el que diga que no han hecho nada es que está ciego, está idiotizado, es anti-Bukele para sentirse cool, o simplemente es un bocón fanático de los areneros o de los terengos. El problema es que se les olvidó que antes también hicieron un montón de préstamos para salud, para seguridad, para educación, y nada de eso se traducía en obras. O ya se les olvidó todo lo que se huevearon los expresidentes de Arena y los expresidentes del Frente, todos los prófugos que hay del Frente y de Arena, y que dejaron el país totalmente pobre. O ya no se acuerdan cuando los terengos aprobaron un préstamo de 442 millones, supuestamente para seguridad. ¿Y dónde está ese pisto? Porque la seguridad nunca se vio, al contrario, nos convirtieron en el país más inseguro del mundo. Que alguien me explique. ¡Que alguien me explique! Otro elemento importante es que viene un refuerzo de 5 millones para el programa Un Niño, Una Computadora. Vienen 442.3 millones para seguridad y justicia. Vaya, o todos esos que critican los préstamos ya no se acuerdan que Sánchez Serén dijo que el 40% de las escuelas estaban en buen estado y que ellos habían invertido 115 millones de dólares en renovarlas. Durante una visita a una escuela del cantón Ojo de Agua, municipio de Huizúcar, unos 15 kilómetros al sur de la capital, el mandatario asegura que para que los niños asistan a la escuela hay que mejorar la infraestructura. Instalaciones agradables, instalaciones donde puedan también practicar ejercicios, puedan practicar juegos los niños. Un 55% lo tenemos en buen estado, quizás un 40% lo tenemos en condiciones aceptables. Podríamos decir que para los 5 años hasta ahora, pues tenemos proyectados invertir alrededor de 115 millones en más o menos 1000 proyectos. Vaya, esos préstamos tirados a la basura sí dolían. Pero hay un montón de frentudos en TikTok que ya no se acuerdan. Son igual de dundos que el chino. O se hacen los pasmados, o piensan que antes los harineros y los frentudos, que ahora se la llevan de jueces, no pasaban todas las semanas de préstamo en préstamo. ¿Son pasmados o se hacen los pasmados? Ahora que por fin los préstamos se traducen en obras, es que todos se hacen los indignados. No, hombre, háganse los majes como antes. Como cuando los frentudos se robaron esos 442 millones y hasta nos amparon un impuesto a la telefonía disque para seguridad. De eso los anti-Bukele ya no se acuerdan. Están apendejados. Y tenga por seguro que esos 442 millones solo son una pizca de lo que se huevearon los chancletudos del frente. Porque esos sí eran chancletudos, miren. Venían de allá del cerro de Guazapa y terminaron comprando mansiones, Ferraris y operando a las amantes. No le digo pues que las chiches de la Michi son propiedad pública porque se hicieron con dinero del pueblo. Y después de haberse robado todos esos préstamos y que Sánchez Serén prometió
prometió el Hospital Rosales y renovar todas las escuelas. Lo único que terminó inaugurando fueron unos chorritos. Qué vergüenza. Pero así dice la sinvergüenza de la Lorena Peña que Sánchez Serén y Funes gobernaban para los pobres y que el dictador Bukele solo ha gobernado para su clan. Sí, seguro, los frentudos gobernaron para los pobres chancletudos de los terengos, que como le digo, pasaron de ser muertos de hambre y de vivir en casas de cartón a darse el buen vivir para ellos que eran pobres. Y luego se hicieron los Huichos Domínguez, gobernó el frente. Para pobres como la Michi que la sacaron del IPS para ser la primera dama y que viajar en primera clase. ¡Qué paloma! Para esos pobres gobernaban los patarrajadas del frente. Es una vergogna. Es una vergogna. Pero dice el chino que el FMLN es lo mejor que nos ha pasado en la vida. No, hombre, si estos sí son una cosa hermosa. Menos mal está José YouTuber para recordarles todo lo que ya se les olvidó. ¡Qué buen servicio! Libérenlos ya, libérenlos ya. Perdón, yo no soy pobre, pues, pero es por mi nivel de ingreso. Dios me guarde. Yo no absolutamente prometí nada. ¡Qué hijo de puta! Yo soy el que soy. ¡Qué paloma! Son pasmados, pues. Una cosa hermosa. Yo no tengo pruebas, pero también creo que no me quedan dudas. Es como en el Bitcoin. Así las cosas, señores. Déjeme hablar por la gran puta. Movimiento revolucionario. Algo huele muy mal. Al fin te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Comenzando con las calientitas para dolor de los zurdos defensores de los desechos humanos y para sufrimiento de los drogadictos del Faro y de sus amiguitos los mareros, el modelo Bukele se sigue replicando y multiplicando en varios países. En toda Latinoamérica se están organizando varios movimientos bukelistas que ya han surgido en Guatemala, en Honduras, en Chile y hasta en Colombia. Esta semana, el director del movimiento bukelista colombiano, Milton Flores, habló desde el Congreso y propuso crear el Foro El Salvador para contrarrestar al Foro de Sao Paulo, donde se reúne puro zurdo idiota para defender a criminales. El Foro El Salvador quiere unir a varios políticos latinoamericanos que están alineados con las ideas de Bukele en un encuentro a llevarse a cabo en nuestro país para compartir experiencias y conocimientos para seguir replicando el éxito del modelo Bukele en sus países. ¿Cómo les quedó el ojo? Seguramente todos los anti-Bukele están con derrame cacal al ver que más y más jóvenes políticos están queriendo imitar a nuestro presidente. ¿Cómo han de estar las jainas del Faro con aquella su razón? Y desde aquí, desde el Congreso de la República de Colombia, el corazón de la democracia en este país, quiero pedirle al presidente Bukele que así como se organizaron los malos para crear el Foro de Sao Paulo, que se cree el Foro de El Salvador. Que así como ellos nos inyectaron el veneno en este continente, seamos hoy el antídoto. Presidente Bukele, desde acá le pedimos que cree ese Foro de El Salvador. Salvar a Latinoamérica hoy nos une. Para Dios y para los que creemos en Él, y no solamente creemos en Él, sino que también le creemos a Él, todo es posible. Con Dios podemos. Muchísimas gracias. ¡Por un demonio, lo que faltaba! En otra calientita, el presidente Bukele informó a través de sus redes sociales que el gobierno ha realizado el pago anticipado del aguinaldo correspondiente al 2025 en todo el sector público y que las empresas privadas pueden hacer el pago en la fecha habitual si no quieren asumir el riesgo de que el trabajador les renuncie antes. Además, señaló que esta medida se da porque el Estado tiene excedente de caja y que con esto se busca impulsar la economía nacional en estos últimos meses del año. Mucha gente se estaba cuestionando y criticando, obviamente, por qué si el gobierno dice tener un excedente de caja, siguen aprobando préstamos en la asamblea. Hay que aclarar que el tener excedente de caja no significa que el Estado no tenga deudas o compromisos que cumplir o que pagar. Significa que hoy tiene dinero líquido que no está comprometido actualmente por varias razones. Por ejemplo, puede ser por una alta recaudación tributaria o porque no se están ejecutando en estos momentos ciertos proyectos de los préstamos adquiridos anteriormente. Es decir, hay una subejecución del gasto público. Pero eso, como les repito, no significa que no tenga compromisos grandes o deudas o subsidios que pagar o proyectos a ejecutar en el futuro. Por eso se siguen aprobando préstamos para poder ejecutar en el futuro esos proyectos masivos. Eso no significa que el gobierno no tenga liquidez como la tiene ahorita con este excedente de caja. Por eso, si el Estado tiene más efectivo disponible del que se necesita para gastos inmediatos, es el que se va a utilizar en esta ocasión para el pago anticipado de esos aguinaldos. ¿Entendiste?
Hasta aquí con esta edición del show de José Youtuber. Como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales que aparecen en pantalla, en Facebook, en X, en Instagram y en TikTok. En todas partes andamos. También recuerda que puedes colaborar a la producción de este contenido a través de PayPal y a través del botón de super gracias debajo de la caja de YouTube. Bendiciones y bechotototes a todos los que apoyan y dejan su granito de arena para esta producción. También puedes adquirir los productos de Don Prudencio y muy pronto las tazas con el logo del show de José Youtuber al WhatsApp 6066-6438. Soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición del show de José Youtuber, noticias de otro nivel que se produce desde los legendarios estudios Valladares para el mundo mundial. Hasta la próxima.